Es surrealista pensar en ese verano, en cómo cambiaron las cosas, tan suavemente, casi invisiblemente, hasta que me encontré al borde de algo que nunca había imaginado. No es una historia fácil de contar, pero, de nuevo, hay algo en la honestidad que persigue hasta que lo liberas. Todo empezó cuando mi madre se volvió a casar. Siempre había asumido que ella estaba bien por sí sola. Y luego estaba Henry, este hombre carismático y seguro de sí mismo. Es una de esas personas en las que solo tiene que sonreír levemente para alejar a la gente. Desde la primera vez que lo conocí, había algo magnético en él, algo inquietante, pero intrigante en primer lugar. Mantuve la distancia. Tenía 22 años, era independiente y acababa de llegar a casa de la universidad para tomar un descanso antes de sumergirme en el caos de la edad adulta. No estaba preparado para que alguien como Henry entrara en nuestras vidas tan fácilmente, adaptándose al papel de un hombre de familia como si fuera una segunda piel. No era ni autoritario ni insistente. Por el contrario, tenía esa manera relajada, casi despreocupada, de meterse en las conversaciones. No se esforzó demasiado. Y tal vez ese era solo el problema. Empezamos a cruzarnos cada vez más. Por lo general, mi madre acababa de comenzar un nuevo negocio, por lo que a menudo salían a asistir a reuniones, funciones de networking y suministros que nos dejaban solos en casa, con más frecuencia de lo que deberíamos habernos sentido cómodos. Fue en esos momentos, tardes tranquilas cuando la casa estaba empapada por el calor del verano, que la dinámica entre nosotros comenzó a cambiar. No de una manera que ninguno de nosotros reconociera abiertamente. Al menos no al principio. Pero hubo miradas robadas, lo suficientemente largas como para grabarlas. Demasiado rápidas para enfrentarlas. Sorprendía a Henry mirándome, o viceversa. Y me apartaba rápidamente, como si no hubiera visto, como si no hubiera sentido. Lo sorprendí mirándome cuando pensó que no estaba prestando atención. Sus ojos se demoraron un segundo más. Otras veces me daba cuenta de que era mi propia mirada la que estaba haciendo lo mismo. No había una intención explícita de las palabras dichas sobre tal cosa, y eso era lo extraño. Era solo esta presencia entre nosotros, algo tácito pero innegablemente ahí. Y sin embargo, seguí rechazándolo. «Lees demasiado, Zara», pensé. «Es tu suegro, nada más». Pero las cosas se complicaron al final de la mañana. Mi madre había salido, como de costumbre, y la casa estaba excepcionalmente tranquila. Acababa de entrar en el cuarto de baño para darme una ducha. Una de esas duchas largas y agradables en las que lo único que puedes hacer es perder el tiempo, el sonido del agua, el vapor bailando en el aire. Era como un escape de todo, un renacer de paz. Cuando terminé, agarré mi toalla para recordarme a mí mismo que la había olvidado en mi habitación. La molestia familiar se había instalado. Envuelto solo en una fina bata de baño, abrí la puerta con cuidado y me asomé al exterior, asegurándome de que la costa estaba despejada. Supuse que Henry estaría abajo. Estaba viendo la televisión o trabajando en un proyecto en el garaje, como solía hacer. Pero cuando caminé por el pasillo, escuché pasos, suaves, deliberados y demasiado cerca para estar cómodo. Antes de que pudiera reaccionar, Henry apareció al final del pasillo. Por un breve momento, nos quedamos allí, congelados. Su mirada me recorrió. Solo un destello de conciencia en sus ojos antes de enmascararlo. «Oye», dijo casualmente, como si nada fuera inusual. «Me pareció oír el correr de la ducha». «Sí, olvidé mi toalla». Traté de sonar igual de indiferente, pero el aire entre nosotros se sentía más pesado de lo que debería. Lo que empeoró la situación no fue la situación en sí, sino lo natural que parecía. No había vergüenza, ni incomodidad, solo una calma extraña y peligrosa. Y la forma en que me miró en ese momento, como si viera algo más que mi presencia, me provocó escalofríos. «¿Necesitas que te lo lleve?»,
Preguntó en un tono suave, pero con una ventaja que no pude precisar. Negué con la cabeza rápidamente. No, está bien, lo conseguiré. Y él no se movió, pero por una fracción de segundo me pregunté si iba a insistir. Y mi corazón se aceleró esa fracción de segundo. No por miedo, sino por algo que no estaba listo para nombrar. Pero luego se alejó, dándome espacio para pasar. «Está bien», dijo con su suave voz. «Si necesitas algo, solo llama». Asentí. Mi garganta de repente bajó. Sin otra palabra. Pasé junto a él, sintiendo su mirada en mi espalda cuando llegué a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí, apoyándome en ella como si esta delgada barrera pudiera contener la tormenta que se estaba gestando dentro de mí, la parte más extraña que no tenía miedo de ser. Debería haberme sentido alarmado o disgustado, o lo que tuviera sentido. En cambio, había un destello de algo más, una curiosidad, una pregunta que no me atrevía a explorar. Pasé el resto del día en mi habitación, repitiendo el partido una y otra vez en mi cabeza, analizando cada mirada, cada palabra. No había pasado nada, nada en absoluto. Y sin embargo, era como si todo hubiera cambiado, como si hubiéramos cruzado una línea invisible que no se podía cruzar. Me dije a mí mismo que no era nada, solo un malentendido, un momento que tenía más sentido en mi mente que en la realidad. Pero en el fondo, yo sabía que no era así, y la verdadera pregunta era si él también lo sabía. Los días siguientes fueron sofocantes en su normalidad. Todos nos dejamos llevar por las mudanzas, desayunos, charlas ocasionales, rutinas habituales. Pero no pude evitar pensar en ese encuentro en el pasillo. Colgaba entre Henry y yo, invisible pero palpable, como un hilo a punto de desenredarse. Hizo lo mismo con mi madre, perfectamente compuesta, cariñosa como son los maridos. Era inquietante ver con qué suavidad se deslizaba entre estos papeles, como si el momento en la habitación nunca hubiera sucedido, al menos no en su cabeza. Pero para mí, cualquier contacto parecía tener una profundidad oculta incluso bajo el intercambio más inocuo, una tarde en que mi madre se fue a otra conferencia de negocios. Solo estábamos nosotros dos, una vez más, en la casa, con el silencio apremiándome. Mantuve la distancia en mi habitación, pero cuanto más trataba de evitarlo, más obvio se volvía todo. Y a medida que se acercaba la noche, el peso de lo no dicho se volvió demasiado para soportar. Salí a despejar mi mente. Encontré a Henry en la cubierta trasera, descansando con un libro en una mano y una copa de vino en la otra. Levantó la vista cuando me acerqué, con una pequeña sonrisa en su rostro. Demasiado amistosa, demasiado familiar. «¿Vienes a hacerme compañía?», preguntó inclinando ligeramente la cabeza. Me encogí de hombros, tratando de parecer indiferente. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Me senté al final del patio, dejando el mayor espacio posible entre nosotros. Pero el espacio no importaba. Parecía ocupar todo el espacio, como una especie de gravedad que me atraía hacia él. Por un momento nos sentamos en un cómodo silencio. Los únicos sonidos eran los grillos y el susurro ocasional de las hojas. Quería decir algo, cualquier cosa, para cortar la tensión entre nosotros, pero las palabras no llegaron. Finalmente, Henry dejó su libro y me miró, mirándome. «Me has evitado». Mi corazón se hundió. «No, no lo hice». Se rió suavemente. «Eres una terrible mentirosa, Zara». Estaba allí, otra vez con esa peligrosa facilidad. La forma en que pronunciaba mi nombre tal como era llevaba más peso del que debería. Crucé los brazos sobre el pecho, en parte para tratar de calmar el temblor de mi voz. Pensé que sería mejor que mantuviéramos la distancia. Su rostro cambió, algo que brillaba en sus ojos que yo no podía leer. «¿Crees que soy peligroso?». Dudé. Estaba entumecido, pero pienso esto, sea lo que sea. No lo refutó. Se limitó a sentarse en su silla,
agitando el vino en su copa como si estuviera pesando mis palabras. «Tienes razón», dice finalmente, en voz baja. «Probablemente deberíamos mantener la distancia». Y sin embargo, ninguno de nosotros se movió. A cada segundo el aire se volvía más pesado bajo el peso de todas estas cosas que ninguno de nosotros se atrevía a decir. No se trataba de la atracción, aunque es innegable que está ahí. Era la línea en la que bailábamos, una línea que no se podía cruzar sin consecuencias que no podíamos prever. Por un momento sentimos que estábamos en la cúspide de algo irrevocable. Podía sentirlo en la forma en que me miraba, en la forma en que el silencio entre nosotros parecía palpitar con lo no dicho. Entonces, como si sintiéramos que estábamos tambaleándose demasiado cerca del borde, Henry se levantó abruptamente. «Creo que es hora de que lo detengamos una noche», dijo, su voz repentinamente aguda y controlada. Asentí, agradecido por el respiro, pero cuando me volví para entrar, extendió la mano y tocó suavemente mi brazo, solo por un segundo. Un toque fugaz que sonó como una descarga eléctrica. «Zara», susurró con su voz baja y áspera. «No importa lo que sea, no podemos dejar que haga eso». Sucede que lo miré. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Sé que susurré, pero casi lo hizo. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello con frustración. Casi no es lo mismo que cruzar la línea. No, estuve de acuerdo, pero está lo suficientemente cerca como para sentirse peligroso. Y con eso entramos. Cada uno de nosotros se retiró a rincones separados de la casa, tratando de convencernos de que no nos habíamos acercado peligrosamente a algo que nunca podríamos recuperar. La mañana siguiente fue tranquila, demasiado tranquila. Henry y yo intercambiamos una breve mirada. Los dos fingimos que no había pasado nada la noche anterior, pero la tensión estaba ahí, zumbando bajo la superficie como si alguna vez hubiera pasado. A una frecuencia audible, las horas pasan. Me pregunté si siempre sería así, si cada mirada, cada palabra, llevaría dentro el peso de lo que casi llegamos a ser. Entonces, como si el universo hubiera intervenido, mi madre llegó a casa antes de lo esperado. Su presencia llenó la casa y rompió la frágil tensión que nos tenía como rehenes. Henry se deslizó fácilmente en su papel de esposo perfecto, y yo en mi papel de chica concienzuda. Pero de alguna manera algo había cambiado. Algo silencioso e irreversible. No habíamos cruzado la línea. No realmente. Pero nos habíamos acercado lo suficiente como para saber que él estaba allí, y siempre estaría allí, al menos para mí, permaneciendo entre nosotros. Un recordatorio silencioso de lo que casi dejamos que sucediera. Y al final, tal vez ese era el verdadero peligro. No el caso en sí, sino el conocimiento de que había sido posible. El hecho de que ciertas líneas, una vez borrosas, nunca se pueden volver a dibujar.